Buenos días a todos. Vamos a dar inicio con este segundo bloque, con el tema de intervenciones asistenciales en la reanimación cardiopulmonar. Creo yo es un tema en el cual nos compete a todo el área de enfermería, desde una parte como enfermeros generales, enfermeros especialistas, en todos los servicios. Creo yo debemos mostrar estas competencias, ya que pues tenemos alta incidencia de estos activación de código azul ante un paciente potencialmente complicable que tenga o termine en un desenlace de paro cardiorrespiratorio. Y vamos a dar esta introducción. El paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, PCR-IH por sus siglas, es una de las complicaciones de pacientes con enfermedades graves, en donde el médico intensivista juega un papel importante debido a que con frecuencia está involucrado con el manejo de estos eventos, ya sea como líder de equipo, como parte del equipo de reanimación cardiopulmonar o de los cuidados posparo. Sabemos que en México son escasos los registros encontrados en materia y métodos sobre la cifra de eventos de paro cardiorrespiratorio de manera hospitalaria. Solo se cuenta con la información indirecta e incidencia de muerte súbita. ¿Esto qué quiere decir? En las últimas datos que mostraba el INEGI, sabemos que en México las primeras causas de mortalidad o que están registradas por defunción son eventos cardiovasculares. Y esta primera causa podemos englobar pues diferentes etiologías cardiovasculares, como puede ser infartos, síndromes coronarios agudos, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, el mismo paro cardiorrespiratorio, pero pues debemos de hacer esta delimitación en cuanto al porcentaje de cada uno compete ella. Sabemos que no es exclusivo de un área hospitalaria, en el cual podemos tener un evento súbito de manera extrahospitalaria, por lo cual, tanto como profesionales de la salud o inclusive integrar esta cultura a aquellos profesionales que no son de la salud, al que de menos puedan tener certificaciones de reanimación cardiopulmonar básica para poder atender de manera extrahospitalaria. Sabemos que también en centros comerciales, en diferentes puntos, idealmente deberían contar con el famoso DEA ante un evento de estos, ya que ha habido hoy en día reportes en el cual hay muertes por no contar con un DEA de primera instancia, en el cual pues está sugerido como en centros comerciales, como comentábamos, en aeropuertos, ajá, en centros culturales prácticamente, donde pudiera ser más susceptible pues esta población. A final de cuentas, pues esto tiene un incremento en la mortalidad en México, lo que también influye en la parte económica, ya que requiere más gastos tanto en el ámbito hospitalario, en áreas de terapias intensivas. Ujú. Entonces, pues debemos tomar esto en cuenta para hacer una reflexión. Y bien, en esta plática nos vamos a guiar principalmente por imágenes de lo que nos sugieren la Asociación Americana del Corazón, AJA, por sus siglas, en el cual primeramente vamos a plantear un objetivo de un equipo de respuesta a urgencias, ujú, en el cual la pregunta sería, en sus centros donde laboran, ¿está conformado un equipo de respuesta eh, a urgencia, ante una urgencia prácticamente? En otras instituciones, puedo compartirles que está como tal ya el protocolo de código azul, antes llamado código rojo, que va a ser la activación ante cuando presenciamos un evento de paro cardiorrespiratorio. Y bien, ¿cuál es el objetivo de formar equipos de respuesta a urgencias? Prácticamente pretendemos una implementación con la finalidad de evitar o reducir la incidencia de muertes, complicaciones agudas propias del servicio a través de un protocolo de acción que contempla la identificación temprana de signos de alarma en pacientes, la pronta atención de las emergencias médicas y una adecuada referencia y traslado del paciente crítico a una institución que brinde cuidados especializados.
¿Esto qué quiere decir? Que no todas las instituciones, no todos los hospitales van a tener centros de referencia con atención cardiológica, de revascularización principalmente, o que tengan establecido un código infarto. Entonces, también es importante ubicar qué instituciones cuentan con la infraestructura, el personal y con estos protocolos para dar atención inmediata, ya que sabemos, el lema de la AJA nos dice que el tiempo pues es corazón prácticamente. Bien, en la parte inferior podemos mostrar las dos cadenas de supervivencia, de que nos muestra la AJA para adultos de manera intrahospitalaria y de manera extrahospitalaria. Dentro de la intrahospitalaria vemos que de primera instancia debemos reconocer y prevenir y prevención temprana. Prácticamente, si hacemos una valoración como parte de enfermería, podemos identificar qué paciente es potencialmente complicable desde el área de hospitalización, desde el servicio que ustedes gusten. Debemos tener esas competencias para hacer esa valoración. Posteriormente, en dado caso de que suceda el evento, debemos tener esta activación de la respuesta a emergencias. En este caso, si lo presenciamos, pues activar el código azul o de manera protocolaria en las instituciones, activarlo y avisar a otro compañero. Inicialmente, quien activa el código va a iniciar lo que es la reanimación cardiopulmonar, que tiene que ser de alta calidad, y esto tiene que ver con las características que nos marcan las certificaciones, con las compresiones efectivas, con cierta profundidad, con el mismo ritmo, no ir rápido, no ir lento, sino ir sincronizado como latería pues un corazón prácticamente. Una vez activado, cuando llega el equipo de respuesta, sabemos que tenemos carros de paro, perdón, en el cual debemos tener competencias para el manejo del desfibrilador, en la administración de medicamentos, en la monitorización, y que aquí pues vamos a empezar a delegar funciones. Dentro de que tuviéramos un escenario positivo, favorable, puedes conocer los cuidados posparo cardíaco, que pues más adelante pues vamos a ir abordando de manera más específica, y posteriormente la recuperación. Esto pues de manera intrahospitalaria. De manera extrahospitalaria, prácticamente lo que incluimos u omitimos es el reconocimiento. Primera instancia, pues, activación de la respuesta a emergencia. De ahí, pues, iniciar RCP. Aquí la importancia de que si no somos profesionales de la salud, debamos dar RCP básico para mantener esta circulación que en nuestro ABCD pues es importante. Posteriormente, lo que comentábamos, que tengamos un DEA cercano, al menos porque es más complicado tener un desfibrilador, un DEA pues va a ser lo óptimo. Posteriormente, que tengamos el soporte vital avanzado para el traslado a una unidad que comentábamos, que sea un centro de referencia en atención cardiológica, cuidados posparo cardíaco y la recuperación. Es importante ubicar estas cadenas de supervivencia para activarlas. Y bien, sabemos que es importante el registro a través de una documentación, la prevención, la ejecución y siempre hacer una retroalimentación y reacondicionamiento ante una emergencia. Sabemos que son escenarios estresantes y hoy en día hay muchas instituciones en el cual hacen este tipo de simulaciones para hacer este famoso debriefing, que es una retroalimentación del por qué lo hicimos, y a final de cuentas no nos cuestionamos, sino intentamos analizar, bueno, por qué esta persona administró cierto medicamento, si de acuerdo al algoritmo no era, pero hay que ver por qué lo hizo. Si ante una situación emocional, de una carga estresante, surgió eh, este que se pudiera confundir, más no utilizar de que se equivocó, no tener esas respuestas negativas, es lo que hoy se busca implementar en estos escenarios de simulación clínica. El objetivo es siempre fortalecer las habilidades de nuestro personal o de nuestros formadores
en salud. ¿Y qué nos dice prácticamente la prevención con el paciente? Adecuada valoración médica y de enfermería, una correcta anamnesis que siempre va a ser importante, identificación de signos de alarma. En cuanto a la prevención en infraestructura, una correcta preparación de la sala de hemodiálisis, desde el mobiliario, calidad de agua, equipo biomédico, funcional, carro de paro completo, oxígeno suficiente, etcétera. Esto pues va aplicado más a una eh, unidad de hemodiálisis. Seguridad en los procedimientos. Todos los procedimientos llevados a cabo en el paciente deberán ser seguros. Para ello se debe implementar políticas, normas, procesos y que garanticen en todo momento la seguridad del paciente. Esto es algo importante dentro de nuestras instituciones donde laboramos. Prácticamente conocemos las políticas, las normas, tenemos procesos, protocolos, manuales estandarizados que nos ayudan o nos guíen ante estas situaciones adversas. La capacitación continua, todos los procedimientos, tratamientos, técnicas, procesos, etcétera, deberán de conocer y practicar por el personal responsable de ejecutarlos a fin de cumplir con una mejora continua en los mismos. Aquí la pregunta sería para todos: ¿cuántos de nosotros como personal de enfermería tenemos estas certificaciones de reanimación cardiopulmonar, tanto básica como la avanzada? Y no se diga más en el paciente pediátrico, en la paciente obstétrica, en el manejo de cirugía cardíaca, como tal, y también en la parte, no sé, de trauma, ¿no? Que son certificaciones que debiéramos tener como personal de enfermería para conocer y en algún momento adquirir todas estas competencias mencionadas en estas certificaciones. Posteriormente, pues tener identificación de signos de alarma en los pacientes. Se sabe que previo al deterioro clínico de un paciente se ha documentado la observación de signos de alarma inclusive de 6 a 24 horas previas de emergencia intradialítica. Esto pues en la parte del paciente con enfermedad renal crónica, pero de manera general yo extendería una pregunta de los compañeros que estamos en la parte asistencial, no solo en hemodiálisis, no en diálisis peritoneal, sino en servicios como medicina interna, terapia intensiva, urgencias, áreas de choque. En verdad conocemos estos datos de alarma que clínicamente dejamos pasar por más de 24 horas y si llegamos a reportarlos con la parte médica, ya que una vez identificados estos pacientes que comentamos potencialmente complicables, debemos prevenir, pues llegar a este evento prácticamente. Si no lo logramos prevenir, pues nos habla de una mala valoración. A veces por infraestructura, por exceso de trabajo, pudieran ser unas variables, más no justificantes para no prevenir estos eventos. Y bien, voy a presentar algunas escalas que yo considero funcionales para una valoración, como es el score SOFA, que es una puntuación de disfunción de órganos. Prácticamente se basan en constantes vitales, algo que hacemos a diario. Y como les digo a mis estudiantes, ya sea del pregrado o de la especialidad, no solo es tomar los signos vitales, vamos a interpretarlos, porque más allá de ver solo números, hay hoy en día hay que saber interpretar pues estas curvas de plastimografía prácticamente, tanto en el monitoreo pulmonar como en el cardíaco. Y bien, ¿qué nos marca SOFA? Tiene 5 ítems, 6 ítems, perdón, en el cual tiene una puntuación. En el primer ítem prácticamente tenemos el apartado pulmonar, en lo respiratorio, tenemos una presión arterial de oxígeno con una relación de FiO2. Esta fracción inspirada de oxígeno lo vimos mucho en pandemia, la famosa PAFI, que nos pudiera hablar de un síndrome de distrés respiratorio agudo, donde la puntuación 0, vemos que este cálculo es mayor o igual a 400. Cuando tenemos una puntuación de 1, bueno, es menor a 400, puntuación de 2, menor a 300, puntuación de 3, menor a 200 y puntuación 4, menor a 100. De acuerdo a esta clasificación también pues podemos ver si es un síndrome de distrés respiratorio agudo, cuando pues ya la PAFI
es menor a 300, podemos clasificarlo como leve, moderado o severo. En la parte renal seguimos midiendo marcadores funcionales como lo marcan las guías CADIGO de lesión renal aguda en 2012, la elevación de la creatinina en miligramos decilitro y el volumen urinario. Y aquí nos marca un score de 0 cuando la creatinina pues es normal, menor a 1.2 miligramos sobre decilitro. Cuando ya tenemos una puntuación de 1, nos dice que es de 1.2 a 1.9, que podríamos hablar de una Q1 prácticamente. Cuando ya hay una puntuación 2, nos dice que una creatinina de 2 a 5.9, prácticamente ya estamos ante una lesión renal aguda código 3, y pues ya no se diga en un estadio 3, cuando ya hay disminución del volumen urinario, y en puntuación 4, cuando pues ya prácticamente no pudiera estar respondiendo, inclusive integrar diuréticos, pues ya el paciente pues está complicando. También medimos la funcionalidad hepática, en el cual pues es importante, en este caso, niveles de la bilirrubina en miligramos sobre decilitro. Y de aquí nos dice que el score 0 es menor a 1.2, en 1 de 1.2 a 1.9, en el puntuación 2 de 2 a 5.9, y en el 3, 6 a 11.9, y cuando es 4, pues mayor o igual a 12. Prácticamente condiciones clínicas, el paciente va a estar con ictericia, con escleróticas amarillas, ajá. Entonces, aquí pues sospechar que ya cuando hay una falla hepática, una falla renal o respiratoria, sabemos que el paciente pues está complicando. En la parte cardiovascular vemos que medimos presión arterial eh, como tal, y esto pues creo que es importante, ya que pues todos tomamos constantes vitales en el cual vemos presiones arteriales. Pero ¿qué nos dice la presión arterial prácticamente? Más allá de la presión arterial, de ver las sistólicas y diastólicas, interpretar cómo es la presión arterial media, como nos marca. Una vez que no hay presencia de hipotensión, cuando ya hay un score 1 de una media de menor a 70 milímetros de mercurio, o una diastólica menor a 5, con algún vasoactivo, en este caso con dopamina o dobutamina, el inicio de algún vasopresor, pues sabemos que el paciente pues está complicando. En lo hematológico, evaluamos las plaquetas por el riesgo de sangrado cuando empiezan a disminuir menor a 150, menor a 100, menor a 50 o menor a 20. Y esto es muy común en el paciente hematológico o que tiene alguna coagulopatía o que toma algún anticoagulante por algún tratamiento cardiológico que en algún momento fue intervenido. Entonces es importante conocer de la historia clínica estos antecedentes que pudieran impactar a nivel hematológico. Algo importante que igual medimos en nuestras valoraciones es la escala de Glasgow del estado neurológico. A través de su puntuación podemos sumar estos. Entonces, si nosotros hacemos, o más bien es algo que hacemos indirectamente a través de las constantes vitales, yo podría decirlo, a través de la parte pulmonar, a través de la parte cardiológica, a través de la parte renal, eh, y neurológica, creo que es algo muy marcado. Ya más específico sería conocer niveles. Esto pues sería por medio de laboratorios, que yo lo dejaría en un asterisco prácticamente, porque hay centros donde sí tenemos disponibilidad a laboratorios en el momento, hay donde pues no los tenemos a la mano, entonces por eso lo dejo en asterisco. Pero de entrada, estos 4 puntos es algo que sí hacemos: medir presión respiratoria, si tiene datos de insuficiencia, si requiere oxígeno, si el paciente dejó de orinar al menos en 6 horas, si su presión arterial está con datos o tendencia a la hipotensión, y el estado neurológico es algo que hacemos creo que en todos los servicios, y pues ya con eso podemos ir sumando pues esta puntuación. Aquí el desenlace más complicado pues va a ser en este punto de corte, prácticamente un score de puntuaciones de 3 y 4. Va a requerir un soporte ventilatorio y pues evidentemente pues un ingreso a la terapia intensiva. Tendremos
el uso de drogas vasoactivas y en algún momento pues apoyarnos de gasometrías arteriales para ver el estado funcional orgánico de esta persona. ¿Todo bien, maestro? Sí, hasta tomé tanta agua. Ok, no se preocupe. Editamos esto, ¿eh? No se preocupe. Gracias. Tenemos otra escala, New Score, que igual es similar a SOFA, en el cual igual tenemos diferentes ítems que vamos a valorar: frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en pacientes con EPOC, oxígeno suplementario, tensión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, del estado de conciencia y temperatura. Es similar a la escala de SOFA. Aquí podemos agregar prácticamente temperatura, como tal, la saturación de oxígeno, hacer una excepción en pacientes con EPOC, que obviamente no esperamos saturaciones por arriba del 95%, y si en algún momento ya está requiriendo oxígeno suplementario. La frecuencia cardíaca, que al final de cuentas nos habla del gasto cardíaco, tanto presión arterial como gasto cardíaco. Y los otros ítems que ya revisábamos. Al igual aquí, es algo que hacemos en la vida diaria, al llegar y tomar constantes vitales, y pues más allá de tomarlas, pues evaluarlas, interpretarlas y hacer una interconsulta con la parte médica para hacer una segunda revaloración. Y bien, hay fases de respuesta a ejecución, escenarios en el cual van a ser más susceptibles llegar a un paro cardiorrespiratorio, como puede ser algún estado de bradiarritmias, taquiarritmias, un estado de convulsiones, evento cerebrovascular, un síndrome coronario agudo, una hipotensión arterial severa, datos de hemólisis, hipoglucemia, el mismo paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Prácticamente son todos los escenarios que vamos a ver. Y una vez que nosotros estemos inmersos en esta parte de activación de un código azul para paciente en paro, prácticamente debemos hacer una valoración por sistemas, principalmente en el manejo de la vía aérea. Debemos ver esta nomotecnia, que se me hace muy amigable por parte del grupo de Avento de ventilación mecánica, que hoy en día ha tenido mucho auge posteriormente a la pandemia de COVID-19, en el cual pues yo igual haría la invitación a que pudieran ver sus videos en su canal de áreas críticas en YouTube, ya que pues dan explicaciones pues muy sencillas. Y bien, tenemos esta infografía, perdón, acerca de la secuencia de intubación rápida. ¿Qué debemos hacer como personal de enfermería? Y nos marca estas famosas PES en la valoración, prácticamente en la preparación. Dentro de esta preparación, creo que nos compete al personal de enfermería, una vez que el médico dé una indicación de que el paciente pudiera intubarse, ya sea durante el paro como tal o por ventilación protectora, pues que nos compete monitorizar a nuestro paciente, conseguir y preparar el material necesario. Aquí nos marca una nomotecnia más, SWAPME, que es ver la parte de la succión, de la oxigenación del aire, los fármacos, el monitoreo y el equipo. Evaluar la vía aérea difícil de Lemon, esto lo hace más en la parte médica, que ahorita pues vamos a hablar más de estas nomotecnias. Tener un plan alternativo, una intubación con laringoscopía o videolaringoscopía, dispositivos supraglóticos o quirúrgicos. Dentro de estas certificaciones de la AJA nos enseñan a utilizar estos dispositivos supraglóticos como enfermería podemos utilizar. Hay compañeros, colegas que he conocido que han logrado intubaciones, no forzosamente tiene que ser el médico, sino quien tenga pues mayor expertise y experiencia en este caso para hacer un abordaje de manera rápida. La segunda P tenemos de la parte de preoxigenación, en el cual nos marca un oxígeno por mascarilla reservorio con el FiO2 del 80 al 100% litros por minuto.
evitar ventilación con presión positiva y optimice hemodinamia. En la tercera pre hablamos de la premedicación, en el cual hablamos un abordaje con lidocaína, 1 miligramo por kilo, donde cuando hay disminución de la presión intracraneal o broncoespasmo. Otra alternativa es el fentanil con 0.5 a 2 microgramos kilo para analgesia. Y esto pues prácticamente para también dar este tratamiento en el manejo del dolor. Después tendremos lo que es la inducción, prácticamente de 3 a 5 minutos posterior al inicio de la premedicación, individualizar. Una vez que ya se administraron estos dos fármacos, vamos a valorar de acuerdo al escenario si es un paciente cardiocrítico, neurocrítico, de trauma, etc. Evaluar y también que tenemos disponible, como puede ser fármacos de inducción como Propofol de 1 a 3 miligramos por kilo o ketamina de 1 a 3 miligramos por kilo, etomidato de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo, midazolam de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo, en el cual pues son recomendaciones de acuerdo a lo que tengamos disponible en la institución. Una vez en la inducción, prácticamente se realiza la parálisis. Inmediatamente después del inductor se utiliza estos famosos relajantes musculares, como puede ser succinilcolina de 1 a 2 miligramos por kilo o rocuronio de 1.2 miligramos por kilo, que son dos fármacos diferentes, uno es despolarizante y otro no despolarizante. En algunos otros manejamos lo que es cisatracurio o becuronio, prácticamente que son relajantes musculares. De primera instancia, como enfermería, estamos a cargo en la administración de estos medicamentos, tanto en la preparación y administración. Importante conocer las presentaciones y las dosis que nos van a pedir los médicos. Habrá médicos que sin problema nos van a decir cargar una ámpula de lidocaína y nos van a decir pasar 1 mililitro, que pudiera ser lo más fácil, pero habrá otros quienes nos van a decir, ¿sabes qué? Pesa 30 kilos, vamos a administrar 30 miligramos de lidocaína. Entonces, tener en cuenta ante esta situación estresante, pues toda la conversión de la dosis de medicamento. Posteriormente que ya hicimos la analgesia, la inducción y la parálisis, se procede a la intubación, que esto pues ya lo hace más en la parte médica, que nos compete a nosotros preparar el mango de laringoscopio, saber cómo se ensambla prácticamente el mango a la hoja de laringos, prácticamente si van a ocupar hoja curva o recta, el número de la hoja, que esté funcional el laringoscopio y posteriormente preparar lo que es el tubo orotraqueal con la guía metálica, con la colocación de lidocaína en spray prácticamente para que ya el médico pues intube. Aquí nos dice brindar una posición de buje, de backup head elevate, en el cual es una posición tipo Rozier, en el cual va a haber una hiperextensión de esta mandíbula. Tenemos la preparación del laringoscopio bimanual, evaluación de la clasificación de Cork-McLean, que ahorita pues vamos a hablar. El tubo endotraqueal, dependiendo la estatura del paciente, pues podemos evaluar los diferentes números de cánulas en la parte adulto y contar con la mascarilla laringea y equipo de reanimación prácticamente. Posteriormente tenemos la comprobación a través de la auscultación pulmonar con adecuada ventilación bilateral. En este caso, cuando se dan a través de un vein o de la bolsa de reservorio, podemos auscultar si están en pulmones o si quedó en abdomen, podemos ver una pequeña distensión abdominal por cada insuflación. Algo óptimo que sería es el uso de la capnografía, que es el estándar de oro para saber que está bien ventilado nuestro paciente. Y deslizamiento pleural por ultrasonido. Es algo que se va incorporado en esta parte, tanto en la secuencia de intubación como en paro cardíaco, el uso de ultrasonografía para guiarse a la cama del paciente. Radiografía de tórax
Para corroborar el tubo orotraqueal, que tiene que estar 2 centímetros arriba de la carina. Si hay alguna que queda desplazado infra o post, pues debemos retirar o introducir más dependiendo. Posteriormente tenemos los cuidados postintubación, el monitorear la saturación de oxígeno mayor al 90%, el delta de ecografía de 35 a 45 milímetros de mercurio, tensión arterial adecuada, tratar enfermedad de base, adecuada sedanalgesia y ajustar parámetros ventilatorios. Como tal, pues algunas intervenciones las hace la parte médica, en otras podemos intervenir nosotros como enfermería si tenemos el conocimiento en cuanto a la parte crítica para pues, hacer estas sugerencias en algún momento o cambios, siempre notificando a la parte médica. Tenemos estas nomotecnias que mencionábamos, la escala de Malampati, prácticamente para evaluar la vía aérea difícil, que se clasifica en 1, 2, 3 o 4, donde clase 1 pues una visibilidad total, vemos un paladar blando, la úvula, los pilares y amigdalianos prácticamente. En una clase 2 pues tenemos visibilidad alta, en el cual pues sí vemos el paladar blando y la úvula, pero ya no vemos los pilares amigdalianos. En la clase 3, visibilidad parcial, donde solo vemos el paladar blando y solo la base de la úvula, y ya no vemos como tal la punta de la úvula ni los pilares. Y en una clasificación 4, donde la visibilidad es difícil, donde solo observamos el paladar duro. Cuando nosotros evaluemos un Malampati 4, pues hablamos de una vía aérea difícil, por no poder visualizar pues estas estructuras. Tenemos la escala de Lemon para la valoración de la vía aérea en emergencia, en el cual esta nomotecnia nos dice donde la L es localización, la lesión o trauma vello facial, mentón pequeño, cuello ancho, lengua grande. En la E, evaluar un 3-3-2 que se refiere a 3 dedos de distancia de los incisivos, 3 dedos de distancia mentoniana y 2 dedos de distancia en C de la tiroides al cuello a la boca. La M de Malampati, pacientes con puntuación Malampati mayor a 3, que va a ser la suma. La O de obstrucción por obesidad, pacientes con epiglotis, que tienen antecedentes de SAUS, tumoraciones en el cuello o pacientes obesos. Y la N de no muevo el cuello, presencia de collarín cervical, imposibilidad de la extensión del cuello o cuello roto. Entonces, pues aquí ya vemos vías aéreas difíciles prácticamente, en el cual pues el médico principalmente se encarga de hacer estas valoraciones. Y bien, una vez terminada la valoración pulmonar, que es la secuencia de intubación rápida, viene la valoración cardiovascular, en el cual debemos tomar en cuenta que hay diferentes ritmos en la parte cardíaca. Y pues a través de esta infografía podemos verlo didáctico y resumido. Y vamos a ver esta clasificación de taquiarritmias, bradiarritmias y ritmos de paro. Prácticamente así nos lo marca la AJA. Dentro de las taquiarritmias podemos ver la taquicardia supraventricular, en el cual va a haber 3 variantes importantes a revisar o intentar de entender o interpretar, como es el ritmo, la frecuencia y el QRS. Dentro de la taquicardia supraventricular nos dice que un ritmo pues va a ser regular, como vemos en la imagen. Y este ritmo, cuando nos dice que es regular, pues vemos que todos estos QRS pues están a la misma distancia. Las frecuencias cardíacas son mayores a 180 latidos por minuto y los QR pues tienden a ser angostos. El flúter auricular nos dice que es un ritmo donde el QRS es regular o irregular con ondas F regulares. Prácticamente las ondas F van a ser estas que encontramos. Frecuencias variables, donde las ondas F entre 250 a 350 latidos por minuto. QRS angostos también. Y pues nos dice que pueden presentarse de frecuencias cardíacas lenta, media o rápida. Entonces es importante.
También tendremos a la fibrilación auricular, que es un ritmo irregular, frecuencias variables, no tiene onda P como tal, y un QRS angosto. La taquicardia ventricular monomórfica con un ritmo regular, frecuencias de 100 latidos por minuto y un QRS ancho. La taquicardia ventricular polimórfica, un ritmo irregular, frecuencia mayor a 100 latidos por minuto y un QRS ancho. En otras literaturas lo describen como un ritmo caótico o torsada de points prácticamente. Entonces, estos son algunos ejemplos de estas taquiarritmias. Quizás en estas imágenes de papel electrocardiográfico se vería muy fácil identificarlas. No siempre es así. La realidad a veces es otra. Lo importante es aquí, a partir de hoy, empezar a interpretar estos trazos, conocer primeramente lo normal para saber qué es prácticamente lo anormal. Como tal, tenemos un algoritmo de estas taquiarritmias en el área, en el cual pues, nos dice una vez identificada esta taquiarritmia, pues debemos proporcionar oxígenos suplementarios si es que tiene este requerimiento, el monitoreo cardíaco, de la presión arterial, establecer un acceso intravascular para administración de fármacos y tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, en el cual pues vamos a hacer una reevaluación de la causa de la taquiarritmia persistente, si tiene datos de hipotensión, estado mental alterado, signos de choque, isquemia miocárdica, disconfort, o evaluar la falla cardíaca, cuál fue la actuación de esta. Si en dado caso no se realiza todo esto, vamos a proceder a medir lo que es el QRS, si es mayor o igual a 0.12 segundos, en el cual si no, pues debemos hacer un reflejo vagal, administración de adenosina, un beta bloqueador de los canales de calcio y considerar la consulta de una opinión de experto. En dado caso de que se identifique alguna de estas causas persistentes, sincronizar la cardioversión, considerar administración de fármaco, en este caso nos da o nos sugiere como tal, puede ser una dosis de tramadol o de fentanilo, solo de dosis de inducción como analgésico, como veíamos en la sedación, y evaluar el ritmo si es regular, posteriormente a la dosis de adenosina. Esto lo conocemos como una cardioversión farmacológica con este fármaco como tal, y posteriormente dar tratamiento antiarrítmico. En este caso recomiendan la administración de amiodarona intravenosa con una primera dosis de 150 miligramos, posteriormente de 10 minutos se va a administrar una infusión de 1 miligramo minuto durante 6 horas. Hay otros medicamentos como puede ser el sotalol, que al menos no en mi experiencia me ha tocado verlo y administrarlo. Entonces es un algoritmo que marca la AJA, que podemos guiarnos ante una taquiarritmia. Siempre debemos hacer estas reevaluaciones para saber qué camino seguir de acuerdo a nuestro algoritmo. Por otra parte, tenemos las características de las bradiarritmias, que va a ser lo contrario. Tendremos bradicardia sinusial, bloqueos auricoventriculares y los ritmos nodales prácticamente. Dentro de esto, pues podemos ver a la bradicardia sinusal, que va a ser la más común, que es un ritmo regular, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, menor a 60 latidos por minuto, perdón. El PR va a ser normal, menor a 0.20 segundos. Cuando ya tenemos presencia de bloqueos auricoventriculares de primer grado, tenemos un ritmo regular, frecuencias menores a 60 latidos por minuto, PR prolongado mayor a 0.20 segundos. Como lo vemos en esta imagen, simplemente hay una separación en cuanto al tiempo. Bloqueos de segundo grado, MOVITS 1, un ritmo irregular, frecuencias igual menores a 60 latidos y un fenómeno de Weckenbach prácticamente en el cual van a conducir 3 y uno ya no va a conducir y va a ser esta prolongación.
En el segundo grado MOVITS 2 tenemos un ritmo irregular. Ritmo 1 a 1 es regular, una frecuencia igual menor a 60 latidos por minuto. Y tiene que haber una relación 1 a 1, 2 a 1 o 3 a 1 prácticamente como lo vemos en esta imagen. Por último, el bloqueo de tercer grado, un ritmo regular, 60 latidos por minuto, una frecuencia auricular y ventricular independientes. Prácticamente ya no conducen, están muy aislados como tal y pues ya no tenemos ese QRS que los precede principalmente. Ritmo nodal, un ritmo regular, frecuencias menores a 60 y no hay onda P prácticamente. Entonces, estas son las principales bradiarritmias que podemos encontrarnos y como tal también tenemos otro algoritmo en el abordaje de las bradiarritmias en el paciente adulto. Primeramente, pues identificar la causa de la bradiarritmia, monitorear de igual forma, si requiere oxígeno, administrarlo, tener un acceso intravascular, monitoreo cardíaco, toma de electrocardiograma y considerar la causa que esté originando la bradiarritmia. Igual evaluamos datos de hipotensión, datos de choque, de isquemia o de falla cardíaca. Si no tiene todos estos datos, pues vamos a mantener monitorizado a nuestro paciente. Si tiene algunos datos de estos, pues vamos a administrar otro fármaco como es la atropina en una dosis de 1 miligramo en bolo. En esta pues está recomendado, tenemos un acceso vascular periférico. Una vez que se administre el bolo, pues hacer la elevación pasiva de la mano para que el fármaco pudiera, por gravedad, llegar más a la parte cardíaca. Posterior a esto, si no revierte, nos dice que tenemos permitido administrar 3 dosis cada 3 a 5 minutos. Si con la atropina no está revirtiendo esta frecuencia cardíaca, la segunda opción a seguir es colocar un marcapasos transcutáneo, prácticamente que este también lo encontramos en el carro de paro, y iniciar una infusión de dopamina o epinefrina, en el cual la dosis de dopamina nos marca que es intravenosa de 5 a 20 microgramos kilo por minuto, de la epinefrina intravenosa de 2 a 10 microgramos por minuto en infusión. Aquí es lo que comentábamos, al igual que en la secuencia de intubación, irnos familiarizando con las presentaciones de los fármacos, de las ámpulas y hacer esta conversión que conocemos como gamas, que ya nos dan microgramos kilo. Considerar una opinión de expertos, consultarla para reevaluar esta parte. Ahora bien, por último tenemos las características del ritmo de paro cardíaco, en el cual van a ser 4, como nos marca el algoritmo de Laham, que va a ser una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Dentro de las características de la fibrilación ventricular tenemos un ritmo que no hay QRS ni onda P claramente visibles, una frecuencia indeterminada, QRS variable en la forma y el tamaño. Como tal, vemos un ritmo prácticamente caótico. En la taquicardia ventricular es un ritmo regular, frecuencias mayores a 100 latidos por minuto y un QRS ancho. En la actividad eléctrica sin pulso, cualquier que deba producir pulso, cualquiera frecuencia y un QRS cualquiera. Aquí importante evaluar bien el pulso de manera carotídea para cerciorarnos que es una actividad eléctrica sin pulso. Por último, la sistolia no tiene ningún ritmo, ninguna frecuencia y QRS ausentes. Esto es importante no confundirlo con alguna interferencia y siempre verificar que si vamos a monitorizar, vamos a realizar monitoreo cardíaco con electrodos que estén bien conectados y bien situados, o bien si vamos a hacer monitoreo con palas, pues hacer una correcta presión para evitar datos de interferencia y poder interpretar correctamente el ritmo. Después tenemos las posiciones de equipos de alto rendimiento compuesto por 6 personas, idealmente de acuerdo a la American Heart Association, en el cual nos dice que hay un roles en el triángulo de la reanimación. Prácticamente ahorita ya abordamos el manejo de la vía aérea,
hay otro encargado del registro en cuanto al tiempo y qué dosis de medicamento se ha administrado o cuántas descargas. Él es el que lleva el conteo de todas estas intervenciones. Hay otro integrante que va a ser el compresor, como tal, otro encargado del DEA o del desfibrilador, y el líder del equipo que va a dar indicaciones y hacer esta retroalimentación a cada uno de los integrantes. ¿A qué me refiero con esa retroalimentación? Si bien puede decirle al integrante que está dando compresiones menos rápidas, más profundas o están siendo inefectivas. Ajá. Al igual que hacer la retroalimentación con la vía aérea, si ven que el evento va de forma negativa, pues prepararse para abordar una vía aérea avanzada y al igual de cargar al desfibrilador a ciertos joules como vaya indicando. Eso pues es la retroalimentación, que son acciones de líder. Administrar medicamentos, que tiene que estar pendiente para la preparación y ver en qué ritmos para ver si va a ser algún medicamento antiarrítmico, si estamos ante una bradicardia o una taquicardia, pues van a ser diferentes fármacos. Y prácticamente aquí nos especifica los roles de estos integrantes en el compresor, pues evaluar al paciente, realizar 5 ciclos de compresiones torácicas, se intercambia con el DEA, el monitor, 5 ciclos o 2 minutos, antes si presenta datos de fatiga. Aquí no lo integra, pero debe ya estar preparado un segundo reanimador siempre. En cuanto al integrante del DEA o desfibrilador, trae y utiliza el monitor, se intercambia con el compresor cada 5 ciclos o 2 minutos, o si presenta fatiga, si hay un monitor lo coloca en un lugar donde el líder del equipo, la mayoría del equipo pueda verlo con facilidad. Siempre ubicarlo, este desfibrilador o DEA. En el integrante de la vía aérea, abre y mantiene la vía aérea, proporción ventilaciones. Sabemos que aquí son 30 compresiones por cada 2 ventilaciones por 5 ciclos o 2 minutos prácticamente. Después tenemos funciones de líder, en el cual es cada equipo de reanimación debe contar con un líder perfectamente definido. Asigna las funciones a los miembros del equipo, toma decisiones sobre el tratamiento, proporciona retroalimentación al resto del equipo según sea necesario y asume la responsabilidad de las funciones asignadas. Lo que comentábamos. En cuanto al rol de la administración de medicamentos, proveedor de soporte vital avanzado, administrar los medicamentos y el encargado del registro, registrar la hora de intervenciones de la medicación, avisar cuándo se deben llevar a cabo las próximas, registra la frecuencia y duración de las interrupciones de las compresiones y transmite estos datos al líder del equipo y al resto del equipo. Esta distribución del equipo recomendada, los roles se pueden adaptar al protocolo local. Y pues nos dice que el equipo se hace a cargo del paro cardíaco, ningún miembro del equipo abandona el triángulo excepto por su propia seguridad. Una vez que se realicen descargas, tienen que dejarse de dar compresiones, dejar de dar ventilaciones y avisar para realizar descargas, y toda indicación se tiene que dar en voz alta, y si en algún momento no entendí la indicación, es válido que te la repitan o corroborarla siempre antes de administrar medicamento, alguna descarga o algo que no estemos comprendiendo. Y bien, por último tenemos el algoritmo del paro cardíaco en adultos, en donde iniciamos como tal la RCP, administración de oxígeno, conectar el monitor desfibrilador, donde el ritmo es desfibrilable. Ante este ritmo desfibrilable sabemos que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. De los no desfibrilables como tal, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Vamos a seguir este camino de los ritmos desfibrilables como tal, en el cual se inicia la RCP, se da una primera descarga, posteriormente una reevaluación de 2 minutos de RCP, y ya se está instalando el acceso intravenoso o intraóseo. Esto es de manera simultánea si es que no cuenta con este acceso. Volvemos a evaluar si el ritmo es desfibrilable o no. Si sí, damos una segunda descarga. Posterior a ella, seguimos con 2 minutos de RCP
y es donde se va a administrar la primera dosis de adrenalina como tal, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. En ese momento simultáneo, como vemos en el triángulo, ya se está pensando en una vía aérea avanzada. Si el ritmo es desfibrilable, una tercera descarga, iniciamos el RCP y administramos la dosis de amiodarona. De acuerdo a la primera dosis, en bolo de 300 miligramos, una segunda dosis de 150. Como tal, otra opción es la lidocaína, en la cual se administraría de 1 a 1.5 miligramos por kilo, y la segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Evaluar las causas reversibles, en este caso. En dado caso de que el ritmo cambiara a no desfibrilable, en este caso quiero decir a una sistolia, a una actividad eléctrica sin pulso, vamos al punto número 12, que nos dice, si no existen signos de retorno a la circulación espontánea, RCE, vaya al punto 10 u 11, y el punto 10 u 11 es de este lado. Considere si es apropiado continuar con la reanimación. Si ya llevamos muchos ciclos y el paciente no sale de paro, pues ver si esto es apropiado o no para terminar el algoritmo prácticamente. Una vez que estamos en un ritmo no desfilable como tal, tenemos asistolia o actividad eléctrica sin pulso, de inicio pues administra una dosis de adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, iniciamos RCP, evaluamos cada 3-5 minutos la dosis de adrenalina, evaluamos el abordaje de una vía aérea avanzada. Si el ritmo es desfibrilable, vamos al punto 5 o 7. Esto es algo simultáneo, podemos brincar de uno al otro. Esto es importante analizarlo. Si sigue siendo no, seguimos con RCP, tratar las causas reversibles, y si el ritmo sigue siendo no desfibrilable y ya llevamos tiempo en el evento de paro, pues ver si es apropiado seguir. Entonces, algunas recomendaciones que nos marca en este algoritmo, nos habla de la calidad del RCP, en el cual nos dice que debemos comprimir fuerte al menos 5 centímetros de profundidad o 2 pulgadas, rápido entre 100 a 120 compresiones por minuto. Por eso es que muchos reanimadores en sus primeros eventos presentan esta fatiga, porque la verdad es que es cansado y también depende de las complexiones del paciente. Permite una expansión torácica completa. ¿Esto qué quiere decir? Que no las tenemos que dar tan rápido. Permite una expansión del tórax, si no pues se van a volver ineficientes. Minimizar las interrupciones entre compresiones. Evita una ventilación excesiva. Cambio de compresor cada 2 minutos o si está fatigado. Si no usa un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considera una relación de compresión-ventilación, debe ser 30-2. Capnografía cuantitativa. Si la capnografía de dióxido de carbono es baja, está en una disminución, se vuelve a evaluar la calidad del RCP. Esto es algo que es un indicador de calidad prácticamente, la capnografía. Valoramos para evaluar si estamos dando RCP de alta calidad. En cuanto a la energía de descarga del desfibrilador, hay 2 presentaciones, bifásica o monofásica. Hoy en día la mayoría tiene desfibriladores monofásicos, lo cual se recomienda los 360 joules, que es lo que sugiere el proveedor. Los fármacos administrados, como ya platicábamos, adrenalina, amiodarona y lidocaína. El manejo avanzado de la vía aérea. El retorno a la circulación espontánea nos dice que hay pulso y presión arterial, aumento repetido y sostenido de la capnografía normalmente mayor a 40 milímetros de mercurio, ondas espontáneas de presión arterial y monitoreo arterial. Y evaluar las famosas HCTs, que es las causas reversibles que llevó al paro, una hipovolemia, una hipoxia, hidrogeniones, que es una alteración ácido-base, hipo o hiperpotasemia, hipotermia, tensión por neumotórax, taponamiento cardíaco, toxinas, tromboembolia pulmonar o trombosis coronaria. Prácticamente de manera general o resumida es lo que vemos en estos escenarios de simulación en las certificaciones. Todo esto debemos ponerlo en práctica, ya que importante siempre identificar pues los ritmos, ¿no? Conforme a los ritmos
podemos administrar diferentes fármacos para evitar equivocarnos. Tendremos otro algoritmo posparo en los adultos, que es el retorno a la circulación espontánea logrado, el manejo de la vía aérea, controlar los parámetros ventilatorios, controlar parámetros hemodinámicos, realizar un segundo electrocardiograma de 12 derivaciones, y evaluar el manejo continuo de actividades de emergencia adicionales prácticamente. Entonces, pues, una vez estabilizado el paciente, pues, mantenerlo en vigilancia y monitorizado. Ahora bien, una vez que entendimos toda esta parte, esto pues va a ser un plus, aplicarlo a la parte de hemodiálisis que nos dice la asignación de las funciones del equipo. Prácticamente tomamos en cuenta o las bases de lo que recomienda la AJA al delegar a un líder de equipo e integrantes de equipo que va a tener las mismas funciones que en la reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Qué diferencia tenemos aquí? Integramos modelos de ejecución como tal, hacemos unas modificaciones en cuanto a la distribución, asignación de funciones, como ya se mencionó, y dependiendo del número de personal, pues vamos a establecer un escenario para cumplir el objetivo, que es hacer todas las funciones como tal. Aquí les presento algunos modelos de equipos de respuesta en urgencias en hemodiálisis, en el cual tenemos los mismos integrantes, tenemos un líder, tenemos alguien que apoya a la circulación. Este mismo aquí en hemodiálisis pues va a ser el encargado de proteger el acceso vascular, realizar compresiones torácicas si requiere ser monitorizado el paciente. En el integrante número 3, encargado de la vía aérea, si es requerido. En la administración de oxígeno y de posicionar el reposet prácticamente o camilla, dependiendo de dónde esté situado el paciente. Integrante 4 es encargado del carro de paro puede o no duplicar funciones como el monitoreo del paciente, utilizar el desfibrilador, administración de fármacos y realizar el registro. Y el 5, pues es el encargado del circuito extracorpóreo, comisionado para la reinfusión del contenido hemático del líder de líneas, y filtro al término de la reinfusión puede hacerse cargo de los demás pacientes de la sala. Sabemos que en las unidades, pues somos pocos los personales que estamos integrando, entonces si ya tenemos un equipo, un evento y requerimos de 5 personas, prácticamente también debemos ver a los demás pacientes, prácticamente. Entonces, aquí tenemos otros modelos, nada más de forma rápida. Analizarlos cuando ya somos 4 personas. Lo importante es hacer la duplicidad de funciones y siempre estar estructuralmente organizados para no tener pues estos errores. Y va a haber escenarios donde solo sean 3 o inclusive donde solo sean 2. Y aquí como nota, bajo esquemas de pocos integrantes de equipo de respuesta a urgencias, ya sea de 2 o un solo reanimador, es importante señalar que llevar a cabo todas las funciones será complicado. Sus esfuerzos en la atención de pacientes están encaminadas a ejecutar todas las actividades que su evaluación clínica considere indispensable, dejando a segundo plano las necesarias o recomendables. Por último, pues vamos a presentar algunos artículos. Es uno del Archivo de Cardiología en México que nos habla de la epidemiología y resultados del paro cardiorrespiratorio en unidad pediátrica en recuperación cardiovascular en un hospital público en Argentina. Prácticamente, ¿qué es lo rescatable o lo importante en este esquema de la población? Prácticamente evaluar los pacientes reanimados, que aquí tuvo una N de 76 pacientes, que mostró el 4.1%, pacientes registrados fueron 50, que corresponde al 2.6%, en el cual pues también hubo una exclusión en el análisis con datos clínicos de reanimación incompletos, que es importante el registro clínico de todo el evento. ¿Qué pacientes tuvieron retorno a la circulación espontánea? La supervivencia mayor a las 24 horas, supervivencia de alta hospitalaria, pacientes en seguimiento, mortalidad hospitalaria, en el cual pues nos dice que 10 pacientes con desarrollo normal, 6 con trastorno generalizado del desarrollo y 2 pacientes fallecieron. Esto pues sería lo ideal en los registros clínicos que podamos mostrar como evidencia ante estos eventos.
toda la parte de cuántos pacientes sometieron a reanimación cardiopulmonar, cuántos salieron, en qué tiempo salieron, y se les da un seguimiento si muestra alguna complicación. Por otra parte, tenemos un perfil epidemiológico de los pacientes que presentaron paro cardiorrespiratorio a nivel hospitalario. Y pues que es importante identificar las causas. El 47%, 20 tuvieron actividad eléctrica sin pulso, el 36% asistolia, el 7% una taquicardia ventricular y el 10% una fibrilación ventricular. Bien, ya identificamos los 4 ritmos de paro. Ahora bien, hay que ver las características de los pacientes. En este caso tuvo una N de 42, en el cual los criterios de inclusión fue sexo y edad en mujeres y hombres. Esto es importante para ver en qué momento se está presentando más estos eventos por año, el turno del evento, que eso es algo indistinto. El lugar donde ocurrió, en este caso los servicios que son más susceptibles, la terapia intensiva, medicina interna, urgencias, cirugía, área quirúrgica, traumatología y neurocirugía, y no se diga pues el área de choque. Aquí pues las intervenciones que hemos ido mencionando en la reanimación cardiopulmonar, como tal el inicio de la RCP, duración de la RCP, el manejo de la vía aérea, la intubación, integración de oxigenoterapia como tal, y algunas actividades de acuerdo al líder, que pueden ser tanto la parte de enfermería, médico residente, y la recuperación en el ritmo espontáneo, un traslado o considerar ingresar la terapia intensiva o bien el fallecimiento como tal, y pues las limitaciones del esfuerzo terapéutico. Todo esto pues son algunas características, todo lo que debemos tomar en cuenta ante estos eventos, y pues prácticamente vamos terminando con esta penúltima diapositiva. En México sabemos que hay diferentes centros de salud, tanto institutos como hospitales de la Secretaría de Salud, como es el ISSSTE, el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, y algunos hospitales de alta especialidad que pueden ser centros de referencia para atención cardiológica. Lo importante es identificarlos de forma temprana. Sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica, su primer causa igual de mortalidad son complicaciones cardiovasculares, en segunda instancia por infecciosas. Entonces, pues sí o sí debemos tener conocimiento general de esta parte, sumado a la parte nefrológica, conocimientos en la hemodiálisis. Y bien, ¿cuáles van a ser nuestros puntos para llevarnos a casa? De primera instancia sabemos que la hemodiálisis es un procedimiento complejo que requiere personal de enfermería con alta capacitación profesional. Es un tratamiento extracorpóreo en el que puede aparecer efectos adversos en las tasas de mortalidad de los pacientes de alta. Para asignar personal idóneo se debe considerar cargos de trabajo, el grado de dependencia de los pacientes. La sobrecarga de trabajo, a veces el índice paciente puede aumentar de 3 a 4 veces mayor respecto a la población general, y va a haber existe más bien una relación directa entre las competencias del personal de enfermería y la mortalidad. Esta última se incrementa al aumentar un paciente por enfermera. Y prácticamente siempre recordar que el acceso vascular para hemodiálisis es considerado como línea de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que ante un evento de paro cardiorrespiratorio siempre debemos preservar el acceso vascular, porque a veces lo omiten en esta práctica solo por salvaguardar la vida del paciente. A final de cuentas debemos identificar los escenarios con mayor índice donde se presentan los eventos, hacer una evaluación clínica a través de las constantes vitales, parámetros bioquímicos, que eso nos van a dar pauta a seleccionar pacientes potencialmente complicables y prevenir eventos. Debemos tener una capacitación continua, tanto en los equipos biomédicos, el uso de desfibrilador, cursos, certificaciones para poder ir adquiriendo estas habilidades en el manejo tanto del estrés como de las tecnologías y los procedimientos que debemos realizar en una situación estresante. Si hay eventos, cuasifallas, adversos, realizar un análisis de causa raíz. El objetivo es implementar programas de mejora continua para evitar la incidencia de estos eventos y siempre mejorar con el objetivo de brindar una atención de calidad hacia nuestros pacientes.
Con esto sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Estoy abierto a preguntas. Les dejo mis datos de contacto. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Aldir. De todos modos, le hacemos partícipe de las constancias para que se las podamos enviar. Nada más que enseñanza nos los regrese, se le escaneamos o se lo podemos llegar por correo, como guste. Y lo esperamos el día de su participación para resolver algunas dudas por parte de los compañeros, por favor. Claro que sí, maestro. Mucho gusto. Muchísimas gracias, pase una excelente tarde. Gracias, maestro. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día, hasta luego.